hoy día tengo a alguien que particularmente para mí fue uno de los primeros espacios de acercamiento a una psicología más científica. En aquellos tiempos donde empecé a hurgar en las internetes, donde podría haber un espacio donde compartir y hablar de otras cosas que no fuera espíritus, almas y constelaciones. Y inconscientes, perdón. Eh, en ese tiempo, buscando, no había tanto espacio como yo creía, pensé que había más. Y yo seguía a otro divulgador chileno, donde él compartía muchas cosas de una página que se llama Objetividad y Psicología. Eh, Página que abrió tremendos debates, tremendas polémicas, pero que fue pionera además en su momento de empezar a hablar de esta cosa, me parece que no se hablaba mucho. Y ahí me di cuenta y descubrí que en otros países había un mundo, como en México había un mundo respecto al desarrollo del análisis conductual o de otras perspectivas que acá en Chile básicamente son fósiles. Eh, es por eso que para mí es un agrado tener a Eric Rodríguez, alias Eric Rodríguez, pero conocido por ser el fundador y el administrador de Objetividad y Psicología. Aplausos de bajo presupuesto, chileno. Ahora sí, ¿cómo estás, Eric? ¿Me escuchas? Muy bien, bastante agradecido por la oportunidad para estar por aquí. Hará cosa de 3 semanas, también me hicieron una entrevista, 3 semanas, quizá 2 meses, me hicieron una entrevista que desafortunadamente hubo muchos problemas con el audio. Espero que en esta se puedan aclarar muchos de los tópicos que ahí se mencionaron, muchas de las directrices que me parece que es importante tratar, abordar, subrayar y pues enhorabuena, gracias a los invitados y también a ustedes por tomarme en cuenta para poder hablar un poquito de esto que es la psicología conductual. Gracias. Mira, nosotros siempre tenemos ciertas tradiciones, ¿ya? En este programa, una tradición baja, pero tenemos ciertas tradiciones. La primera tradición es preguntarle al invitado siempre quién es y cuál es su relación con la psicología. En este caso, quién es Eric Rodríguez y cuál es su relación con la psicología. Pues mira, vamos a hacer un poco de contexto. Yo comienzo eh, mi acercamiento a la psicología de manera formal se da cuando cuando estoy en sociología. Yo estudié unos semestres de sociología en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en el centro del país. Eh, Habían distintas materias, teníamos derecho constitucional, llevábamos también ciencias políticas, llevábamos también historia, filosofía y había una materia muy peculiar que se hacía llamar psicología social. En esta materia de psicología social tuvimos la oportunidad de leer un texto. Se esperaba que fuera una lectura crítica de un texto de Skinner. En aquel entonces yo no tenía ni la más mínima idea de quién era Skinner. Ya estaba familiarizado con el positivismo, ya estaba también familiarizado con la filosofía materialista, eh, y me pareció bastante peculiar, atrayente, excitante que alguien hubiera comenzado a estudiar la conducta humana por medio de estudios experimentales de laboratorio, homologándola a la conducta animal, a la conducta de ratas, de palomas principalmente. Eh, la profesora que nos impartió esta materia de psicología social era una psicoanalista, así que la lectura que se hizo de ese texto fue una lectura ridícula, por decirlo menos, unas críticas endebles, unas críticas poco letradas y poco contextualizadas de lo que realmente era el conductismo. A su vez, la licenciatura de sociología en aquel entonces estaba pasando por un tiempo oscuro,
estaba a punto de hacer un cambio de plan de estudios, lo cual implicaba muchos cambios de corte administrativo que iban a afectar sí o sí mi formación. Es entonces cuando me decido por hacer un cambio a psicología, a una escuela de psicología que se había citado en pues en la discusión de este texto, que es la Escuela de Psicología de Iztacala, la ENEP Iztacala en aquel entonces y ahora FES Iztacala, Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que es una de las pocas escuelas en México que aún existe un rastro de investigación experimental de laboratorio para formar a los psicólogos. Sin embargo, entro, tengo mis primeros, pues, un texto que a mí me cambia que me hace madurar como, pues, dentro de mi formación profesional es el libro de Watson, del conductismo, un libro que se tradujo pues por allá por 1940 y se dejó de publicar por 1960, es decir, un texto dificilísimo de encontrar. Lo leo, me encuentro ahí una propuesta vanguardista, revolucionaria para entender la condición humana, partiendo todo esto, claro está, desde el condicionamiento clásico. Y posteriormente ya en las prácticas de laboratorio que llevamos es cuando me familiarizo con el condicionamiento operante. Posterior a ello ya llegan otros autores, como claro está Emilio Ribes, que fue, dicho sea de paso, uno de los fundadores de esta escuela, que desafortunadamente ahora tampoco se encuentra en un buen momento, porque yo considero que uno de los problemas de nuestra disciplina es un exceso de liberalismo. Se observa la psicología como un campo donde todos se pueden formar como mejor les parezca. Y eso es un error. La formación, considero yo, debe ser una formación vertical, porque estás formando a un profesionista. No estás formando pues a una persona que vaya ya a actuar fuera del campo de intervención humana. Estás formando a un profesionista y por lo tanto la formación de un profesionista debe ser una formación rigurosa, vertical, científica, apoyada de componentes filosóficos, de componentes empíricos, de componentes prácticos sólidos. Posterior a esto ya termino la licenciatura y en psicología entro bueno, estoy un tiempo sin trabajo, posterior entro a la iniciativa privada y actualmente me desempeño en gobierno, en una subdirección, en una clínica de salud acá en el ISSSTE a nivel federal, es lo que actualmente estoy haciendo desde hace año y medio. Espectacular. Sería mi presentación. Tremendo currículum. Oye, Eric, nosotros partiendo siempre en este programa por que nuestra intención siempre es molestar. Nosotros creemos hace rato que hay un problema respecto al objeto de estudio de la psicología. Creemos que ahí es donde la falta de acuerdo ha hecho que tengamos un eclecticismo, digamos, vulgar. Y por eso siempre, la otra pregunta que siempre tenemos a todos los invitados es, para Eric Rodríguez, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Sin duda, la conducta. El objeto de estudio es la conducta. Y si no se tiene claro, creo yo, que el objeto de estudio es la conducta, no puede haber una multidisciplina. El psicólogo no puede trabajar en un campo multidisciplinario si no tiene claridad en torno a cuál es el objeto de estudio de la psicología. Es la conducta. Entendida la conducta como un fenómeno, empírico, observable, material. Ahora bien, no se entienda material como algo necesariamente corpóreo. El corporeísmo es distinto al materialismo. El materialismo es una postura filosófica que comienza como
muchos de los aquí presentes sabrán, comienza con los griegos, posteriormente es impulsada por Giordano Bruno, un poco también por los pensadores ilustrados, posteriormente tiene un empuje fenomenal con los estudios de Carlos Marx, posterior a eso las aportaciones que hizo este, Darwin, los empiristas ingleses, etcétera. Ajá, pero sin duda, para ponerlo en pocas palabras, el objeto de estudio de la psicología es la conducta, en sus distintas dimensiones, porque no todo fenómeno conductual se puede medir e identificar de la misma forma. Hay fenómenos conductuales que tienen distintas formas de identificación. Pongo un ejemplo de esto, el pensamiento. Tradicionalmente, y de forma errónea, se ha entendido el pensamiento como si fuese algo que ocurre en alguna parte del cuerpo y casi por específico se dice que en el cerebro. Eso es falso. En el cerebro, como muchos estudiosos han apuntado, en el cerebro lo que ocurren son reacciones químicas correlativas al comportamiento, pero el pensamiento no es eso. Una de las formas, por ejemplo, para evidenciar el pensamiento, pues es escribir. Cuando uno escribe, uno está pensando. Cuando uno habla, uno está pensando. Y otra cosa también importante para esto, que también muy propio del conductismo, el pensamiento como fenómeno conductual, como fenómeno psicológico, es algo sujeto también a reglas, a leyes, a normativas de acción. No es algo espontáneo. De ahí que aquellas posiciones psicológicas, si es que se les quiere llamar, yo no considero mucho que se hace llamar psicología, yo no la considero psicología, yo no considero psicología la psicología cognitiva. Ahora bien, el pensamiento, para retomar esto que estaba mencionando, el pensamiento obedece a leyes, a una causal o a una serie de causales, a una suma de causales que generan formas de pensamiento. A su vez, como también la conducta entendida de manera tradicional, que sería el comportamiento pues motriz. Oye, Eric, ahora que me mencionáis todo esto, yo siempre, no sé si soy yo el que le da la sensación de esto, porque yo entiendo que la delimitación sea, no, sin querer discutir la propuesta de objeto de estudio porque cada persona que nosotros hemos entrevistado ha dado diferentes, digamos, definiciones del objeto de estudio de psicología, que es lo interesante y que es lo que nosotros buscábamos a la hora de preguntarle a todos los diferentes invitados. La idea al final era compilar todo. Pero ¿no te parece que de repente es difícil aunar el concepto, la conceptualización de conductismo, o sea, perdón, de conducta, que hay muchas definiciones que no son todas iguales? ¿Cuál es la que más te gusta a ti? La skinneriana. La skinneriana es la que me parece más precisa. El trabajo de Skinner es el que me parece más preciso a ese respecto, con todos los claroscuros que tiene Skinner. Skinner es un pensador, al fin de cuentas, del siglo pasado, que emerge pues casi su matriz está en la conducta de los organismos y de ahí se desenvuelve lo demás, ¿no? Tiene distintos momentos, ya no es el mismo Skinner que habla en Conducta de los organismos, que es un libro de finales de los 30, al Skinner del último, pues yo le llamaría incluso discurso que dio en la APA, Claro. pocos días antes de morir. Ya es un Skinner distinto, es un Skinner incluso yo diría un poco más antropológico, pero la propuesta que me parece mucho más coherente y también más exitosa de todas es la skinneriana. Sin duda es Pero la no es que, suficiente. claro, Ajá, es no, la que ha llegado. ajá, no, y también también para esto mencionar, aun cuando tuvo éxito, no ha sido suficiente. El, el, eh, la psicología en general y el conductismo en particular comparten el problema de que si no hay una, una
reivindicación, un orden, puede convertirse la psicología en una profesión que caiga en el fracaso y el conductismo en una postura clásica que sea olvidada, el conductismo radical. Y ya no hablemos de las otras posiciones del conductismo. Por ejemplo, el interconductismo es muy interesante, pero no ha penetrado. Ha no sido convence. como programática. No, y como programática a mí me parece un fracaso el interconductismo. Como programática de formación me parece un fracaso. Después de tantos años de desarrollo, el interconductismo es previo al conductismo skinneriano. Y miren en qué estadia se encuentra, aun cuando es muy rico. Incluso el interconductismo a mí me parece una suerte de metateoría, más que una teoría de la psicología. Oye, ¿y a qué te refieres con programática? ¿Así como el programa de formación o el desarrollo? Sí, no ha logrado instituirse como un programa de formación que se ha compartido en distintas academias. Mm. Ese es uno de los primeros problemas, uno de los primeros problemas. No ha tenido un desarrollo tecnológico. Hay muchos que nos dicen que la psicología solo es una ciencia. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que la psicología, su mismo desarrollo natural, ha hecho de ella tanto una ciencia como una profesión. Se han dado a la par. Quizá no sea la forma correcta en la que se debió de haber dado, pero la psicología hoy por hoy es una ciencia y es una profesión. Incluso hay por ahí un psicólogo colombiano que también sostiene esta propuesta de observar la psicología. A eso me refiero con programática. A eso me refiero con programática. No se ha sabido estructurar para penetrar en distintas universidades y que se estudie, por ejemplo, en el interconductismo, así como se estudia la versión watsoniana, la versión skinneriana, incluso esto que yo no tengo, bueno, yo no considero que sea una teoría de la psicología, pero sí una suma de aplicaciones prácticas que es la psicología cognitivo-conductual. Ellas tienen más programática en comparación con el interconductismo, y yo creo que eso es una autocrítica que ellos deberían de hacer, porque una vez que muera Rives, pues ¿quién va a tomar ese papel, no? Rives es la voz cantante de ahí, pero detrás de él yo no veo a nadie. Una buena pregunta, o sea, una buena respuesta porque nosotros, a ver, te digo desde mi perspectiva que estoy en el sistema excretor del mundo, en la parte final, que es Chile, que donde no hay nada, o sea, para nosotros, de hecho nosotros hablemos harto de interconductismo y básicamente lo que divulgamos está centrado al interconductismo sin querer obviamente nosotros sectarizarnos, que eso es lo que nos parece mucho que también hay en psicología, esta onda como sectaria, pero nosotros siempre veíamos como a México como The Paradise. Como que allá están ahí saltando con Skinner y con Cantor y dando abrazos y todo. Pero acá no pensé que en realidad había también una visión tan pesimista, sobre todo con el eclecticismo, la ola del eclecticismo que se nos viene. A mí me parece, y qué bueno que haces no sé, que me compartes tu opinión para decirte cómo la vemos desde acá, pues un joven psicólogo mexicano al fin de cuentas. Em, eh, He hablado con varios latinoamericanos, también con algunos españoles, y me comentan esto, que observan a México como si México fuese el cenit de la psicología científica y casi una suerte de país vanguardia para eso. En eso ha sumado mucho el trabajo que hicieron los conductistas de los años 70. Este, ellos fueron
Ya jóvenes que estudiaron en la Veracruzana, que estuvieron también acá en la UNAM, que después se fueron a Guadalajara. Ellos trajeron el conductismo a México y hicieron magníficos programas de estudio, magníficos programas de estudio. Cuando uno revisa el programa de estudio de los 70s de la FES Iztacala, era un programa de estudio revolucionario, increíble. Yo cuando lo vi, cuando yo entré a psicología y entré a ver el programa de estudio, me dije, a mí me van a enseñar eso, caray, va a estar maravilloso. Ya estando ahí, pues no seguían el programa, ¿no? No seguían el programa. Pero tuvo un gran empuje y quedó ese sello de manera afortunada de observar a México como un país vanguardista en temas de psicología, en formación de psicólogos, pero en términos fácticos, los psicólogos conductistas en México somos, pues como lo decía Skinner, la minoría de la minoría. Y de esos los que se dediquen a la ciencia básica, estudiar la ciencia básica, pues son un puñado, son muy pocas personas. Esto porque también porque no existe bueno, son varias razones. Yo te mencionaría dos así rápido. Una de ellas, no existe un apoyo gubernamental hacia eso. El conductismo siempre ha sido muy atacado. Siempre ha sido muy atacado. Fue muy atacado en el país donde nace, en los Estados Unidos. ¿Cómo le fue a Skinner? A Skinner lo criticaron hasta en el Senado de los Estados Unidos. Decían que Skinner estaba atacando las ideas matriz de la civilización estadounidense, lo cual pues es absurdo, pero pues eso es lo que subieron a decir al Senado en algún momento, tanto conservadores como tanto los republicanos como los demócratas, después de que se lanzó a escribir este libro maravilloso de Más allá de la libertad y la dignidad. Bueno, fue atacado en los Estados Unidos. Ajá. En México también fue muy atacado. Además, muchos de los conductistas eran marxistas en México. Era gente que leía a Lenin y así como te traía el Conducta de los organismos, también te traía ahí Fundamentos del leninismo, por ejemplo, una obra de Stalin. Por eso eran atacados. Y otra cosa por lo cual yo pondría como un tercer elemento del por qué el conductismo se encuentra en el estado donde se encuentra. Los psicólogos más brillantes en México no han ambicionado alcanzar puestos de autoridad dentro del campo educativo. Están haciendo investigaciones maravillosas, discutiendo en revistas científicas, pero no ocupan puestos de autoridad. Es decir, no pasan a formar parte de la estructura del Estado. Y si no están pasando a formar parte de la estructura del Estado, ¿cómo van a implantar, a empujar una revolución en el currículum educativo de psicología, que eso sería el conductismo, para que el conductismo se pueda aplicar en las universidades? Eso debe de ir acompañado de una revolución en las formas de concebir la formación de los psicólogos. Y para eso necesitas ser parte del organismo estatal. Y la gran mayoría de psicólogos solo han ambicionado estar como académicos, de los psicólogos, de los buenos psicólogos hablo, no de los que están en las empresas aplicando psicometría, no, de los buenos psicólogos, se quedan en la academia formando estudiantes y eso es muy bueno, pero apostar a que llegara el momento en donde se creará la masa crítica para que partiendo de esa masa crítica se exporte el conductismo a los programas educativos, pues me parece que no debemos de buscar puestos de autoridad dentro del gobierno y principalmente en los sectores educativos, Nos en la faltan, Secretaría de Educación nos Pública, faltan por ejemplo, políticos. en la UNAM, etcétera.
También, también. Bueno, es que el psicólogo casi por default, casi por definición es un tipo de profesionista muy ignorante. El psicólogo lee poco. El psicólogo, muchos de los problemas de la psicología son problemas de índole conceptual. Y esos se resuelven debatiendo, leyendo. Y los psicólogos no acostumbran a hacer eso. Es cierto. Incluso por ahí Emilio Rives lo menciona en la entrevista que ustedes le hacen, que el psicólogo no es una persona con un compromiso político. Y eso es un problema, ¿no? Cuando hablamos de... Nosotros estamos trabajando, intentando trabajar con uno de los objetos de estudio más complicados de las ciencias, eso de la conducta, ¿no? Porque incluso no somos los únicos que estudiamos la conducta, hay otros científicos científicos que estudian la conducta y profesionistas que inciden sobre la conducta. O sea, el campo de la conducta no es exclusivo de los psicólogos, ¿no? Empezando por ahí. Y cuando intervenimos sobre eso, no, sí o sí va a haber un momento donde vamos a comenzar a tocar fibras sensibles en torno a cuál es la forma en la que tradicionalmente se ha conceptualizado la condición humana, la conducta. No, todos sabemos que somos herederos de una cultura, de una serie de concepciones religiosas. Casi toda la psicología que llamamos tradicional es un tipo de psicología que creó conceptos que no son otra cosa más que conceptos heredados de la religión que fueron secularizados. La mente es uno de ellos. El proceso de secularización de la mente lo llevó a cabo Descartes, pero los elementos constitutivos pues siguen siendo los mismos, ¿no? Esto del libre albedrío, pues eso es una idea judeocristiana. El libre albedrío, ¿qué es? El libre albedrío es el poder decidir entre lo bueno y lo malo. Y eso es falso. Actualmente, cualquier psicólogo conductista serio no puede ir por la vida defendiendo el libre albedrío. Eso es una tontería. Por eso aquellos que dicen yo soy conductista y aparte soy liberal, no, pues mejor dejo las cosas y me voy al cerro, ¿no? Porque ¿de qué me estás hablando tú? Creo yo, ¿no? Puede ser que esté equivocado, pero yo así lo veo. No, y es como proliferante en este mundillo, digamos, de sobre éxito, de coaching, de ser tu propio jefe, ser el medio liberal. Es como está de moda, además. Pues es una imposición, ¿no? Es una imposición. Es una imposición, más que una moda, es una suerte de imposición. Eh, hay un, hay un politólogo, es politólogo y también es filósofo de acá de México, se llama Carlos Illades. Él sostiene que una de las problemáticas que tiene el pensamiento progresista es que se ha apartado pues de los clásicos, de las transformaciones sociales, se dejó de leer a Lenin, a Marx y todo eso. Yo considero que es necesario leer, por ejemplo, a Marx hasta como precurrente para entender de qué se trata esto del análisis de la conducta, del análisis experimental de la conducta. A mí me parece un precurrente. ¿Se puede leer la conducta de los organismos sin haber leído a Marx? Pues sí, pero facilitaría mucho el camino, ¿no? Haber leído a estas personas, ¿no? No para participar en un partido político, por ejemplo, pero sí para entender que es algo que permeó el análisis científico de la condición humana. Tan importante para la actualidad es Sócrates, es Platón, Aristóteles, como lo es Marx. No se puede entender nuestra actualidad sin haber estudiado a Le Marx. guste que le guste, digamos.
Incluso los psicólogos deben también de estudiar a Mises, la praxeología. Mucho de lo que dicen los cognitivo-conductuales son tesis praxeológicas. Y eso es un desarrollo de Mises. Deben también de estudiar a eso. Está Sí, difícil, hay mucho que estudiar. es un problema. Oye, tengo una Pero pregunta es, aquí sí. de Rafael Sandoval. Dice, ¿qué pueden aprender los conductistas de Marx? De Marx. No, pues esa pregunta sí está para tesis de doctorado. Mira, no, pues sí, esa pregunta está para tesis de doctorado. Eh, eh, espero no irme por la tangente, pero... Uh-huh. Hay yo participo en la actividad política, en un partido político de aquí de México. Me interesa a mí la política, está la política de izquierda y todo ese tipo de cosas. Si tengo el tiempo también, e incluso el presupuesto, espero poder escribir una suerte, un ensayo pues largo sobre la contribución del materialismo del cual hablaba Marx, o mejor dicho, en qué puede contribuir lo que se ha descubierto en el análisis experimental de la conducta para el materialismo histórico, porque se puede, a mí me parece que fue un error histórico haber confrontado el conductismo con el marxismo, que fue algo que hizo la escuela crítica, ¿no? La escuela de Frankfurt, lo confrontó. Y en cambio hizo ahí una mezcla bastante rara entre psicoanálisis y marxismo, una mezcla que yo creo que desde inicio no tiene ni sentido de ser, ¿no? Cuando su aliado, si se le quiere entender así, su aliado natural hubiera sido, o sea, el aliado natural del marxismo hubiera sido el conductismo. Hubo un filósofo, no fue un psicólogo francés de los 60, no recuerdo en este momento el nombre, incluso este psicólogo era miembro, si mal no recuerdo, del Partido Comunista francés, que escribió textos de cómo podía contribuir el análisis de la conducta, el estudio de las relaciones, de las interacciones sociales, ¿no? De las interacciones sociales. Marino Pérez Álvarez también ha hablado un poco en torno a eso, tiene un libro que se llama Contingencia y Drama, un libro que en especial sus primeros capítulos son muy buenos. Ya después cuando entra a la definición de qué es un reforzador, qué es una generalización de estímulo, qué es un gradiente de generalización, una discriminación condicional de primer, segundo u orden superior, pues ahí como que ya le falla un poquito, pero en los primeros capítulos realiza una discusión bastante interesante entre la ontología del análisis experimental de la conducta y la epistemología marxista. Uh-huh. A su vez, compartimos una tesis con los viejos materialistas. La conciencia no está determinada sino por las interacciones humanas, ¿no? Eso es un derivado. Lo que llamamos conciencia emerge de las formas en que el ser humano, el lugar, la relación de contingencias en las cuales el ser humano tiene que vivir. No es algo espontáneo, es algo generado, algo que emerge de.
Y cuando digo emerge, no significa que emerja de un lugar. El emerge es una metáfora, ¿no? Oye, mira, voy a leerte un comentario que está bien bonito. Dice Metal94, un metalero ahí, grande. Dice, gracias a los artículos subidos por Objetividad y Psicología a lo largo de los años, pude entrar a distintas formaciones de posgrado y conseguir trabajo. Así de simple a modo de resumen. Aprovecho de decirlo. Mira, y es un chileno además. Pues, pues, pues qué bien. Qué bien que sirvió para eso, porque mira que mira que algunas veces es un poco eh, eh, hay mucha basura en redes sociales. A eso te Es quería muy llevar. fácil ofender en redes sociales. Sí, es muy fácil ofender por redes sociales. Yo cuando fundé esta página fue también en una suerte de desesperación, que me dije, caray, no. Había algunas hablando de esto, ¿no? Estaban los de SABEC, Sí. unos colegas de España, pero eran pocos espacios y cuando fundé pues fue con intención de que pudiera, más que contribuir al debate, poder hacer pues propaganda, presentar textos, que los textos se leyeran y que pudieran pues, impulsar el desarrollo profesional de, de muchos, ¿no? Y si le sirvió a este colega, pues qué bueno, que así Yo fue. justamente te Que tomen su ejemplo. claro, claro, que los lean. Sí. Eh, Quería llevarte en general a este tema de, digamos, barra divulgación, barra, como dijiste tú, propaganda. Yo sé, ahora nosotros hemos vivido en carne propia lo que es tener un espacio de este tipo, el nivel de los comentarios y el nivel de debate que sea. Yo recuerdo, además, ver a Objetividad y Psicología ser atacado por llevar el nombre de objetividad. Ser atacado después por los papers. Ser atacado después, o sea, es como un sin parar. ¿Cómo tú lleváis este tema de la divulgación en lo que hemos dicho, en un contexto donde nosotros somos la minoría de la minoría, de otra forma? Pues yo creo que a uno le debe de gustar un poco el conflicto, ¿no? Para andar haciendo esto. Y eh, yo para eso diría, pues hay que leer un poquito a Lenin para saber por qué el conflicto es necesario, ¿no? Estamos en un momento un momento donde existen mucho de la historia, donde existen muchos mantras. Uno de esos mantras es, hay que pelear, todos nos podemos poner de acuerdo, todos podemos sumar, todo suma. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. Cualquier desarrollo teórico, empírico, práctico, necesita de la confrontación. El orden, ustedes que se llaman anarcoconductismo, ustedes saben que la anarquía plantea ahí entre su metafísica, pues el orden, ¿no? Dentro del caos se llega al orden. Yo no estoy muy de acuerdo, pero, ajá, pero el orden se logra por medio de la confrontación y derrotando ideas. No se logra por medio de los acuerdos. Estos programas de estudio que apuestan al pluralismo, a la suma de las psicologías para tener un paradigma plural, pues es una tontería. Eso nunca, eso es una quimera. Eso nunca va a ocurrir. Se necesita confrontar y se necesita tener una filosofía de la confrontación. Porque, ¿qué es lo que estás buscando más allá de pelearte con alguien? A su vez, otra cosa que yo he hecho ahí, eh, yo suelo bloquear mucho a personas, incluso muchos se quejan de eso, de que los bloqueo. Eh, pues, en eso sí, yo te lo resumiría muy sencillo. Si se encuentran en una reunión y alguien dentro de la reunión
viola una serie de reglas básicas de convivencia, pues se sale, ¿no? Se le expulsa a esa persona. Que lo aguante su familia, que a su familia le vaya a decir cosas, pero pues yo no tengo por qué aguantarlo, ¿no? Ajá, y se les, o sea, se les expulsa. Y también mira, a mí me duele mucho tener una profesión en el estado, una ciencia, una profesión en el estado en el que se encuentra. A mí realmente me molesta cuando observo a psicólogos mal preparados o psicólogos dando consejos o gente haciendo magia y diciendo yo soy psicólogo, a mí realmente me molesta. Y eso se tiene que derribar. Y para derribar eso, pues hay que enfrentar y andar duro y duro y duro y duro, ser paciente. Si te enojas, mandar todo, dejar todo ahí un rato y después regresar. La vida en general también es así, ¿no? La vida en general, si uno busca un desarrollo personal, necesitas estar en constante confrontación. La guerra, la lucha, es el motor de nuestra civilización. Actualmente, ¿cuántas guerras no hay en el mundo? ¿No? Uno mismo pelea con sus propias concepciones. Y así es como lo llevo. Existe mucha literatura en la actualidad en torno a cómo vivir feliz, ¿no? Y cuando uno las lee, las ojea, te das cuenta de que no es más que una colección de consejos, recomendaciones para evadir, para ser presa de esta inmensa red de escapismo que de nuestra actualidad. Y, y yo entiendo la felicidad de otra forma, ¿no? Yo entiendo la felicidad como los logros, o dicho en otros términos, pues después de una suma de comportamientos que venga tu, tu Tu reforzamiento recompensa, positivo, claro. ¿no? Sí, sí, pues es que la felicidad es eso, al fin de cuentas, ¿no? Ajá. Estamos en una época donde se nos ha educado, entrenado para tener poca tolerancia a la frustración, para la evasión. Tú sabes, eso es de estudios clásicos, las formas típicas de respuesta ante el estímulo aversivo son evades, ajá, evitación, escape o ataque. Son las tres formas, ¿no? Y se ha apostado en esta sociedad, pues por la evitación y el escape, en especial por la evitación. Yo creo que hay que atacar un poquito más. Oye, Es una característica muy propia también de los conductistas, ¿no? Los conductistas desde los tiempos de Watson. Leamos el libro que yo mencionaba en un principio, este del conductismo. Es un libro que parece que está escrito por pues, por una persona dada, hecha para la lucha, ¿no? Watson fue una persona que se caracterizó mucho por eso. También de ahí la vida tan apasionada que tuvo. Watson tuvo una vida excesivamente apasionada. Es mucho más interesante la vida de Watson que la vida de Skinner. más aventurero. Oye, aquí dice justamente en Metal Sí, 94X, dice, conductista que no discute de forma acérrima no es conductista. ¿Qué te- pues es parte de, Es es parte. parte de, es parte de. En sí tenemos esa fama, creo yo, ¿no? De que estamos muy prestos a la lucha. Ocurre que es un tipo de escuela de la psicología y es uno de sus atractivos, un tipo de escuela de la psicología que exige militancia. Y la militancia implica, pues, el ataque, la confrontación, el tener pocos amigos, Eso. el ser vistos como los, los malos del asunto. Es parte, ¿no? Sin embargo, cuando se lea un poco más a fondo, pues a los grandes maestros de esto, por ejemplo, si se leo sobre el conductismo el libro que escribió Skinner, pues eso es un libro que apuesta
a la, ¿cómo llamarlo? Al convencimiento, ¿no? Pero ni así se le siguió viendo como un libro de ataque. Ocurre que se atacan muchos mantras, ¿no? Cualquier postura científica, antes de alcanzar su punto de aceptación, se ve sujeta a estar atacando muchos mantras. Hay un libro muy bonito que no tiene que ver con la psicología, pero sí con el desarrollo de la ciencia. Se llama Cazadores de Microbios. Es un libro clásico, muy bonito ese libro. O sea, al menos en México se encuentra con mucha facilidad. Y es un libro que va retratando cómo se dio la investigación en las ciencias biológicas y el tipo de confrontaciones que tenían los biólogos, ¿no? Pues, digamos, la base de la microbiología, y se agarraban hasta a golpes en los congresos. Actualmente a lo más que llegamos es a discutir y gritarnos, ¿no? Pero en aquellos entonces, o sea, la biología logró su estatus de cientificidad luchando. Lo mismo le Apoyo. pasó a la física. Pues algunas veces, ¿no? Algunas veces. Estoy de acuerdo, deberíamos elevar el Pues discurso de los puños. ¿cuántos no? Pues no sé si sea la forma correcta, pero al menos sí pues el estar presto para la confrontación, ¿no? Para eso sí, porque mira, si por ejemplo se solicita un empleo, pues tú ahí tienes que luchar, ¿no? Y tienes que luchar contra, pues, los demás que están solicitando también el empleo. Eso también es una forma de lucha, ¿no? En una sociedad como esta, Sí, no, globalizada como esta, por supuesto. Claro. Todos, todos peleamos por tener el mejor lugar. uh-huh, uh-huh. Sí, va por ahí el asunto, más o menos. Oye, mira, ahí dice Metal 94 nuevo, que está muy activo hoy día. Dice, ¿cómo no pelear con tanto término difuso, ambiguo y con esa carga asquerosa de optimismo ingenuo? ¿Cómo no enojarse con esa gente que le pagan por hablar de prosa y que se autodenominan expertos? Pues sí, cómo no, cómo no hacerlo. Aunque también pues estudiar, ¿eh? O sea, también sí es necesaria la lucha, estar en digamos, en ese tenor, pero es muy necesario el estudio, es muy necesario el estudio. El psicólogo debiera ser, como yo entiendo esto, una persona consagrada al estudio de la conducta humana. Y cuando digo consagrado, lo digo de manera subrayando, consagrado, es decir, dedicarse todo el día a eso, ¿no? A estar estudiando, a estar pues, en tu vida diaria, estar haciendo una lectura de esa manera. La psicología es un tipo de profesión que si se ejerce como es, no lo puedes, no puede ser como un contador que una vez que sale de su trabajo ya deja los números, las hojas de Excel por allá, ¿no? En la oficina. La psicología no es así. La psicología todo el día estás pensando en eso. Si es que se ejerce como es, ¿no? Porque la conducta está muy a flor de piel. Sí. Y al ser humano le interesa mucho. Hay explicaciones de la conducta por todos lados. Explicaciones falsas, muchas de ellas, pero por todos lados. Tenemos la publicidad, tenemos a los políticos, tenemos a las encuestas de por qué las personas prefieren A en vez de B, tenemos a la mercadotecnia, tenemos a la moda, o sea, en todo eso está inmerso la conducta. La conducta es algo transversal a la actividad humana, acaba cuando el ser humano muere, pero mientras estamos, la conducta está en todos lados, ¿no? De ahí también la riqueza del campo de estudio y de trabajo del psicólogo. Por eso los psicólogos de forma correcta están en todos los campos, han ocupado todos los campos
pero no han sabido hacer psicología en los campos, ¿no? Han tomado los campos, han incidido, han entrado, pero ya una vez estando dentro, no existe una metodología de acción, porque no se les ha enseñado, no se les ha enseñado en las universidades. En las universidades se debe leer a Freud, sí, se le debe leer, pero como algo que fue una propuesta y que se superó y que fue una propuesta muy interesante, que se nutría del romanticismo alemán. En sí, las propuestas de Freud vienen del romanticismo alemán, no fue algo que se haya inventado, pero hasta ahí, ¿no? Sin embargo, se le sigue observando como si hubiera sido el gran teórico de los eventos psicológicos durante el siglo XX. Y pues esto es falso, ¿no? Y actualmente se le intenta revalidar por medio de las neurociencias, ¿no? Que también es otro problemota, Es esto un de las muerto que intentan revivir neurociencias. cada cierto tiempo. También porque hay mucha gente que vive de eso. O sea, también hay mucha gente que vive de eso. En Argentina, me parece que hay por ahí Predomina. algunas calles donde, sí, o sea, en todas las calles hay terapeutas de corte psicoanalítico. O sea, hay mucha gente que es un negocio, para pronto, ¿no? Es un negocio. Y romper eso es también romper el negocio. Es como esto del coaching, es un negocio. ¿Quieres romper eso? Pues tienes que romper el negocio. Yo te pongo un ejemplo. En el lugar donde trabajo. En el lugar donde trabajo, ahí hay personas que creen en las pseudociencias. Yo en una ocasión entré ahí a una ponencia que estaban haciendo unas personas y estaban hablando de pura charlatanería, ¿no? Eh, y en un momento me pasaron una lista y resulta ser con que estaban cobrando, ¿no? Estaban cobrando a los asistentes, aun cuando eso está prohibido. Y pues yo no o sea, salí, cuando ya salí, le dije a la responsable de esto, ¿sabes qué? Pues no quiero volver a ver a estas personas, no por lo que están diciendo, ¿no? Sino porque no pueden estar aquí haciendo negocio. Y mira, santo remedio, Se acabó. ya no regresaron. O sea, se les cortó el negocio y se les acabó dejaron de estar promoviendo eso. Y muchas veces es lo que se tiene que hacer. Por eso son tan importantes las certificaciones, la supervisión del Estado hacia la psicología. Si se supervisa, si se audita el acto del psicólogo, de los psicólogos, se puede acabar con mucha charlatanería que hay en la psicología. De ahí que se necesita supervisión, se necesitan órganos reguladores, incluso hasta fiscalizadores, ¿Cómo? para poder acabar con eso, ¿no? Porque por medio de la teoría, no, a ellos ni les interesa eso, ¿no? Ellos, ¿a qué vas a llegar? Es como si llegas con un fascista y lo quieres convencer de que deje de ser fascista, pues no, con un fascista no lo vas a convencer. A puños, ahí funcionan los Ahí puños. tendrás que aplicar hay otro tipo de mecanismos, ¿no? Le cortas, el, pues lo que le permite mantenerse vivo, ¿no? Lo sacas de las funciones del Estado, por ejemplo. Claro. No dejas que están en las escuelas. Les cortas el negocio, en las pseudociencias les puedes cortar el negocio y ¿Y, puedes dar un muy duro golpe. y el colegio de Pero para psicólogos? eso se necesita, acá en México, Ujú. ¿me preguntas? Sí, sí, sí. Mira, hay organizaciones de psicología acá en México. Está la Sociedad Mexicana de Psicología, hay varias organizaciones de psicología, pero no son eficientes, no son eficientes. También en gran medida porque no forman parte, reitero, del aparato orgánico del Estado.
para detener ese tipo de cosas necesitas ser parte del aparato orgánico del Estado, porque así es como detienes mucho de esas cosas. Constitucionalmente está prohibido en México ejercer las pseudociencias, constitucionalmente. Sin embargo, para hacer valer eso necesita ser parte del aparato orgánico del Estado. Está prohibida la educación en México que no esté regulada por criterios científicos, pero para poder hacer eso necesita ser parte de la estructura orgánica del Estado. Si no, lo único que se puede llegar es pues estar discutiendo dentro de una universidad, ¿no? Con psicoanalistas, pero si los psicoanalistas son incluso los que tienen tomada la rectoría o la jefatura de carrera, pues la tenemos difícil, ¿no? Por eso es necesario que los psicólogos ambicionen, y subrayo, ambicionen pertenecer a la estructura orgánica del Estado. Increíble. Oye, tengo mi compañero por interno, me manda unas preguntas que hemos hecho en nuestro Instagram. Dice, una estimada Adelante. dice, según tú, ¿por qué algunos psicólogos hacen terapia sin sustento? No, pues no sabría, ¿no? Así como habría que preguntarle a cada uno de ellos, ¿no? Caso único, Hay caso único. ciertas razones, ¿no? No, pues sí, es que está difícil, ¿no? O sea, los casos se tienen que analizar cada uno. Hay algunas razones. Unas de ellas ya se mencionaron en negocio, ¿no? O sea, hay personas que lo hacen por negocio, que ven el trabajo psicoterapéutico como negocio, que en sí mismo la palabra psicoterapéutico pues ya tiene ahí un fantasma escondido, ¿no? Pero haciendo eso a un lado, está la cuestión del negocio, está la cuestión de que no hay regulación profesional por parte de los colegios de psicología, que se permite por parte del Estado, no hay una censura hacia eso, que aquellos que son directores de las casas editoriales les fascina estar publicando basura en nombre de la psicología. Tú asistes a una tienda y de libros y te vas a encontrar con un montón de libros que promueven basura en la psicología, en las universidades. Muchos profesores, yo creo que casi todos los conocimos, al menos alguno en nuestra vida, que nos decía o que nos dijo, yo no los voy a reprobar, que los repruebe la vida, ¿no? A ver, ahí sí yo diría, a ver, cabrón, tu trabajo es evaluar a los estudiantes. No dejar que a ver qué hace la vida con un futuro profesionista. No, tu trabajo es evaluar a los estudiantes. Y si el estudiante no está cumpliendo los criterios de ejecución que marca el plan curricular, pues lo tendrás que reprobar. Pero con esta idea de no, yo para qué, ¿qué tal si me ponchan la llanta de mi carro, ¿no? Porque ando reprobando estudiantes o cosas así. O sea, y aunque sea un poco de risa, pero, o sea, sí, esta, hay, eh, los psicólogos no tienen, a muchos de ellos no tienen ni respeto hacia el nombre de su disciplina. Es como gente de los partidos políticos. Si no quieres a tu partido político, pues no vas a hacer trizas. Igual con la psicología, si no respetas el nombre de la psicología, si no conoces su historia, etcétera, etcétera, pues, ¿qué te va a detener, no? No se va a perder los criterios, pues, éticos y ni te vas a acordar del juramento que uno hace cuando se titula de una licenciatura, donde se supone que uno hace un juramento para actuar en función de criterios científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que lo menciona, Eric, aquí nosotros, mira, no es que yo diría que aquí es peor eso que decías tú de que los psicólogos que son profesores en las universidades
Porque aquí no hay una presión del público, digamos, del estudiante. No es que el estudiante vaya a poncharle una rueda, sino que aquí la universidad privada, el concepto de universidad privada y el negocio que implica recibir dinero del Estado, porque ojo, es dinero del Estado que llega a las personas, ha hecho que hay una idea de que se pueden reprobar ciertos porcentajes. Hay como un juego que responde más bien al capitalismo que a la enseñanza. Ujú. Pues un ejemplo más del por qué eh, los sectores estratégicos deben de estar en manos del Estado, ¿no? No es lo mismo que un privado te administre cines a que un privado te administre la salud, la educación, la seguridad. Pues imagínate. Yo no sé cómo les haya pegado allá en Chile esto de la pandemia del COVID, ¿no? Del SARS-CoV-2. Pero en México, los análisis que ahora están emergiendo de por qué hubieron tal cantidad de muertos, porque fue alta la cantidad de muertos per cápita en México, fue porque el sistema de salud fue devastado en pro del beneficio a privados. Y en educación ocurre algo muy semejante, ¿no? En, los objetivos de una escuela privada, pues es al fin de cuentas el lucro, porque te están vendiendo un producto. El objetivo de una escuela pública es la formación de ciudadanía. Son objetivos totalmente distintos, ¿no? Está muy bien que los privados administren, pues, cafés, cines, pero en sectores estratégicos yo creo que no deberían de estar. Además, yo soy de los partidarios de que no deberían de existir tantas escuelas de psicología. Hay muchas escuelas de psicología y no se pierde el sentido de formación e incluso el carácter estructural que requiere una formación específica. Te pongo un ejemplo. Para formar psicoanalistas, tú necesitas un espacio que te permita tener cubículos para entrevistas, por ejemplo, ¿no? Y con sus divanes y todo esto, si eres freudiano, ¿no? Necesitas ese tipo de espacios, porque estás formando psicoanalistas que utilizan eso, ¿no? Pero para formar conductistas no necesitas divanes, necesitas cámaras de condicionamiento operante. Necesitas laboratorios que tengan, que puedan aislar el ruido ambiental. Es decir, la infraestructura que se requiere para formar a un psicólogo tiene que ser especializada. Es como si quieres formar a médicos, a odontólogos, en espacios hechos para la formación de contadores. Pues no. Y con la psicología ocurre igual. Debería de cerrarse muchas escuelas de psicología, exigírseles espacios, infraestructura de formación para que se puedan tener cámaras de condicionamiento operante y un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, centros de investigación dentro de las universidades. Pero La psicología no es como la politología, por ejemplo. En politología eh, eh, te puedes formar relativamente bien estudiando a los clásicos. En psicología hay que estudiar a los clásicos y hay que estudiar a los contemporáneos y hay que hacer experimentos y hay que salir a aplicar. Es decir, necesitas incluso pues estar en un lugar donde tengas centros de aplicación. igual es un coste muy alto, ¿no? Pues yo creo que es más alto el coste que se está pagando de un psicólogo que hace una mala intervención. La sociedad paga un alto coste por eso. Pero, a ver,
que el Esta tema evidencial. epidemia, Dale, dale. esta suerte de epidemia que existe ahora, de gente envuelta en la tristeza, pues ¿dónde están los psicólogos que podrían intervenir sobre eso? Hay un montón. ¿Por qué tenemos una sociedad así, no? Porque están mal formados. Tú enfrentas a un psicólogo ante una persona que presenta un cuadro de depresión y algunas veces creo yo mejor que ni se les presenten psicólogos, ¿no? Porque hay unos que les van a sugerir cada cosa que para qué te cuento, ¿no? O sea, hay detrás de esto también vidas humanas. Al menos los que se dedican a eso, en empresas es algo semejante. ¿Por qué hay en las planillas laborales tal cantidad de rotación de personal? Pues porque hay una incorrecta selección de personal, no existen planes de capacitación adecuados, porque muchas veces los psicólogos no son tomados en cuenta para puestos de autoridad, pues porque no están formados con esto que le llaman, que no me gusta la palabra, pero vamos a usarla para entenderlos, con un carácter de liderazgo. No saben ni coordinar equipos, cuando el psicólogo debería de ser pues casi experto en la coordinación de equipos, se la pasa estudiando todo el día la conducta y no puede coordinar un equipo de 40 personas, pues de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, Y oye, eso es algo muy contemporáneo, porque cuando uno revisaba lo que estaban haciendo, en especial los psicólogos norteamericanos, en los años 50, 60, en el auge de lo que ahora se le llama ABA, del análisis conductual aplicado, estaban haciendo aplicaciones maravillosas. Oye, estuvieron asesorando hasta el ejército de los Estados Unidos de cómo podía la psicología, ahí en el Honing, viene en el libro del Honing, cómo puede contribuir la psicología para diseñar un tablero de control de un cohete. Eso es lo que andaban haciendo los psicólogos en aquel entonces y ahora está de preocuparse, ¿no? Creo yo que está de preocuparse esta sí, situación. está bastante de preocuparse. De hecho, acá siempre hemos planteado una reforma que lo más probable es que la sociedad nos aparte, nos expulse de su ¿Ok? acuerdo profesional, que la sociedad nos aparte, nos expulse de su acuerdo profesionista, digamos. Pues quién sabe, porque mira que tenemos la... No sé, sería también especular mucho, pero te diré a esto que pues, la sociedad tampoco tiene muy claro como para dónde va, ¿eh? Pues mira cómo estamos. O sea, ya existe esto que ocurre en la psicología, también es mira, espero de nuevo no irme por la tangente. En México, fue como por el 2000 más o menos, llegó un presidente conservador acá al país que promovió que en el sistema educativo se dejara de estudiar historia. ¿Por qué no la consideró necesaria? Para él era más necesario estar formado en finanzas y cómo manejar una tarjeta de crédito y ese tipo de tonterías, ¿no? Y que se dejara de estudiar historia, pues fueron muy poquitos los que protestaron, ¿no? Y se sacó historia de muchos programas educativos. De muchos programas educativos se eliminaron muchos contenidos de historia, ¿no? Ahora, los jóvenes que nacieron en ese entonces andan por sus 18 años, 21 años.
todo este problema que se está dando en consumo de drogas, sociedades caóticas, pues es producto de que se dejó de crear ciudadanía. Hay un libro maravilloso de Polanski, de Polanyi. Se llama La Gran Transformación, este libro. Y lo que plantea ahí es se rompió el contrato social cuando se implanta el neoliberalismo en el globo. Se rompe el contrato social, no se crea ningún contrato social sustituto y eso genera sociedades caóticas. El estatus actual de nuestra disciplina también es explicable por el estatus actual de nuestra sociedad. Nosotros tampoco somos seres muy aparte, ¿eh? La sociedad no tiene tampoco claridad conceptual ni filosófica. Es más, ni les interesa. Ellos, la filosofía, pues eso no sirve para nada, ¿no? Yo quiero hacer dinero. Y pues eso es una bronca, ¿no? Porque como profesionistas, al menos como psicólogos, nuestro trabajo no es hacer dinerito ni algo así. Nuestro trabajo es otro, nuestro trabajo es modificar conductas y para poder hacer eso, pues necesitamos una serie de compromisos epistemológicos, ontológicos, etcétera. Y en el marco de esto, ¿cuál para ti, esto yo sé que va a ser algo grande, que podemos conversar otra hora más de esto, pero cuáles son los principales desafíos que enfrenta la psicología actual y cuál es el futuro? ¿Qué se nos viene? Pues mira, por el futuro, pues no sabría. No sabría. Desafíos. Se necesita, creo yo que se necesita y que urge, que ya urge un, un paradigma, que no me gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero vamos a utilizarla en el carácter que usaba Kuhn, en el carácter kuntiano, se requiere un paradigma que homogenice mucho más. Muchos creímos en su momento que Skinner iba a hacer eso, ¿no? Pero pues no lo logró, ¿no? Hizo un gran aporte y se avanzó mucho, pero no lo logró, ¿no? No logró el análisis experimental de la conducta, no logró imponerse como paradigma dominante dentro de la psicología. Uno de las necesidades urgentes de nuestra disciplina es un paradigma unificador, lo cual pasa por criticar de manera salvaje estas propuestas liberales de todo suma y podemos tener una disciplina sumando todas las pequeñas psicologías que existen, podemos tener una disciplina unificada. El acuerdo se logra por medio de la unificación de distintos. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. Se necesita un paradigma que venga a barrer muchas cosas que no sirven, que se rescate lo que sí sirve, porque hay muchas cosas que se han hecho muy bien y que se imponga como paradigma dominante. ¿Todavía no existe ese paradigma? Pero pues yo no veo yo no lo veo, yo no lo veo. Te comento, yo creí que Skinner iba a hacer eso, pero ahora yo no lo veo. Incluso yo no veo actualmente una figura del peso que tenía Skinner. Yo creo que Skinner fue el último psicólogo de peso que, oye, Skinner escribía y hasta sus críticos decían a ver qué es lo que dice, ¿no? Y actualmente, pues no. Actualmente no, actualmente incluso los psicólogos que son famosos, pues son tuiteros y están diciendo, pues sí, va por ahí el Pinker, ¿no? O sea, ese cuate es un tuitero, eso es algo absurdo. Y es el ídolo de los jovencitos. Y dice pura tontería. Pero
pues es el tipo de gente que actualmente tenemos como, se supone que como representante de la psicología. Y pues eso es triste, ¿no? ¿Y Es algún decir, no, referente no que te guste a tenemos ti? ahora. Actual, Ujú. pues de peso yo no veo a ninguno, ¿eh? Así de peso. Me En el gusta chat mucho nombran a Rivers. Hayes. Me gusta. Hayes. No, no, pues es que mira, este Hayes es, al fin de cuentas, es un neo-skinneriano. Eh, y Hayes o Hayes no es un teórico. Mm. Hayes no es un teórico. Hayes está enfocado a la investigación de lo que se le conoce como marcos relacionales, pero es un campo de investigación chiquito, ¿no? Es un campo de investigación chiquito, ¿no? Sí, yo no. Y además, Hayes ya es viejo. Hayes ya es, pues es de los psicólogos viejos, ¿no? Como Rives también, ¿no? No, yo me refiero a, sí, como Rives, o sea, también muy interesante, pero ya es de los viejos. Mm. Ya en cuanto fallezcan, o sea, no, yo me refiero a algún joven, como si teníamos tantos y tantos, se tuvo en los años 40, casi todos eran jóvenes, y no sabías ni a cuál irle porque eran un montón Eran y todos eran buenos, además. buenos, Eran todos eran buenos. buenos. Pues muchos de ellos eran muy buenos y había muchos referentes y tenían comunicación entre ellos y estaban formando estudiantes, pero actualmente pues no, ya esos, los que ahora están, pues están viejos. Celeste Pinker es de los más jóvenes y o sea, mi opinión es la que te dije, ¿no? Y detrás de eso, pues yo no veo a nadie, ¿no? Y no Y te, no no te- solo en la psicología, incluso en la política, también yo no veo a un. mm, como, no te da Si la te digo, sensación, en la política yo tampoco veo a grandes referentes. yo te iba a mencionar que si no te da la sensación de que como hay pocos teóricos, poco experimentales en general, en casi todas las disciplinas, no solamente en las nosotros, sino todas las que tienen alguna aplicación teórica o experimental, ¿no te da la sensación que como el trabajo del psicólogo está ligado más bien a la necesidad del mercado? Poco interés hay también por acercarse a la teoría o hacer teoría, digamos. El desafío tremendo que le queda hacer teoría y llamar, siendo que la mayoría tiene que sobrevivir en sus trabajos que tienen que ser rentables. Algo tiene que ver con eso, ¿no? Al fin de cuentas, lo que pase en una disciplina son la suma de los comportamientos de sus integrantes, ¿no? Y vivimos actualmente en una época donde ya no existe la posibilidad de madurez de corrientes teóricas. Eso vaya hasta en la música, ¿no? Tú veías, por ejemplo, anteriormente a los grupos clásicos y antes de hacerse famosos, sumaban 10 años, ¿no? 10 años de trabajo constante. En la psicología algo semejante, ¿no? Antes, pues, ¿cuánto tiempo no se llevó Skinner estudiando, haciendo investigaciones antes de publicar el conducta de los organismos? O sea, había la oportunidad de madurez, porque existía, pues, el, este, el apoyo yo financiero, eran proyectos financiados por el Estado, pero actualmente ya no es así. Incluso los académicos, aquellos que conozcan cómo es el rubro académico, los hacen trabajar casi a destajo, les piden una proporción de publicaciones al año. Anteriormente, con una publicación al año era suficiente. Actualmente les están exigiendo mucho, ¿no? Están exigiendo mucho y eso impide que se tomen el tiempo, o sea, exista el tiempo para hacer un desarrollo, para que vaya madurando una propuesta, para que se pueda ir estudiando las distintas implicaciones, corrigiendo los fallos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, eso tiene que ver con la forma en la que se ha constituido el mundo actual, que es muy acelerado,
es muy acelerado. Ahora que lo piensas, claro que como que la perversión del mercado ya ha llegado a las publicaciones científicas y hay como una corrupción, digamos, hay una producción que tiene que además retribuirle a quien invierte en esa producción de conocimiento, que hoy día llamamos papers o publicaciones. Creo que hay como una maquinaria que no para. Ujú. Sí, sí, mira, yo en algún momento dentro de mi formación estuve con investigadores en neurociencias, por ejemplo, ¿no? De un solo experimento publicaban 5 o 6 artículos que prácticamente decían lo mismo, cuando quizá con uno, pero duro hubiera sido suficiente, ¿no? ¿Y por qué hacían eso? Porque no tenían mucho financiamiento para la investigación, porque les exigían al año para ser parte dentro de algo que en México se le llama Sistema Nacional de Investigadores. Para ser parte de ese Sistema Nacional de Investigadores necesitaban tener una cierta proporción de artículos publicados, además de que esos artículos fueran citados. Y pues sí, eso ha pervertido el trabajo académico. El trabajo intelectual, siempre ha requerido de tiempo, de madurez, de las tesis, de investigación, pero si traes atrás la amenaza del que se te acabe el presupuesto, pues está medio difícil avanzar, ¿no? Oye, Es lo que le pasa a muchos que estamos en el campo laboral, cuando no podemos dedicarnos a lo que nos gustaría, porque lo primero es asegurar nuestra subsistencia, ¿no? Por ejemplo. justamente. Ahora que mencionaste las neurociencias, ¿qué te parece el conocimiento producido por las neurociencias? A mí me parece interesante, me parece prometedor. Ojalá y se separen de la psicología cognitiva. Yo creo que avanzarían mucho si se separaran de la psicología cognitiva. Con esto de las neurociencias ocurre, bueno, los neuropsicólogos hacen algo muy gracioso que ya varios han mencionado, ¿no? A los cuando están con un neurólogo le hablan de psicología, ¿no? Y cuando están con un psicólogo le hablan de neurología, y ojalá y se separen de las neurociencias cognitivas. Yo creo que avanzarían mucho. A mí me parece que también ya varios de ellos han identificado que están en una suerte de callejón sin salida, que adoptaron un modelo de la psicología que no es dinámico, sino que es un modelo circular. Y yo espero que en unos 10, 20 años adapten modelos o una corriente psicológica más próxima al operacionalismo. Tendrían más resultados, Pero ¿no es me cierto? parece de entrada algo. Sí, también eso tiene que ver con los instrumentos que tienen de medición. En la década de los 90 hasta la actualidad, han tenido como instrumento de medición casi por autonomacia las resonancias magnéticas, ¿no? Quizá cuando desarrollen otro tipo de instrumento de medición podamos tener datos un poco más interesantes. Ojo, también en psicología, y no lo mencioné en una pregunta que me hiciste anterior de cuáles serían los retos en psicología. La psicología tiene que discutir su métrica, la psicología, uno de sus problemas, además de lo teórico y esto, tiene un problema con la métrica. La psicología carece de métricas que se encuentren en esto que se le llama de intervalo razón, ¿no? Necesita también discutir eso. Y eso estará muy de la mano con el desarrollo de instrumentos de medición.
En buena medida, este empuje extraordinario que tuvieron los psicólogos operacionales, del condicionamiento operante, fue gracias al desarrollo de la cámara de condicionamiento operante. Es ese desarrollo que empezó desde los estudios de Pavlov allá en Rusia, y después lo hizo Thorndike, algo parecido con las cajas problema, y así hasta llegar a la cámara de condicionamiento operante. Eso permitió también una revolución en la psicología, porque permitió comenzar a medir cosas que antes no se medían, tener mayor control sobre los estudios experimentales. O sea, posibilitó una mayor precisión y descubrimiento de funciones conductuales que no se conocían, que algunas veces se intuían. Pero la cámara de condicionamiento operante me parece que ya también ya dio lo que podía dar, ¿no? Hace falta crear otros instrumentos porque no los hay. Hay cámaras de condicionamiento operante, hay laberintos, cámaras dobles, etcétera, pero se necesitan otros instrumentos de medición que todavía no veo que se estén formando. Hay unos jóvenes, los conocí en un coloquio de psicología, ya ni recuerdo si fue congreso o coloquio. Ellos se llaman Walden, en recordando esto de los Claro. Walden, ¿no? De las Walden comunidades psicólogos, ¿no? Walden, muy conocida Mm. exactamente. Ellos desarrollan cámaras de condicionamiento, y tienen unos desarrollos bastante originales, pero hasta donde sé también no tienen mucho financiamiento, ¿eh? Casi se autofinancian, pero necesitan también financiamiento para que puedan, pues, yo creo que, que ese tipo de desarrollos son importantes. Ajá. Para no concentrar todo a lo teórico, de que hay problemas teóricos, no, también hay problemas en los instrumentos de medición que se están utilizando. Y ahí, en ese marco de lo experimental, que también es un mundo aparte de lo de teórico, porque los experimentales tienen otras problemáticas que, por supuesto, no radican digamos, en la esencia que tiene lo teórico. Lo teórico en realidad puede darse y darse y darse y seguir dándose y desarrollándose en realidad. Ahora, siempre es buen complementario aspectos experimentales, pero creo que yo diría que los Walden psicólogos, claro, hay poco mercado porque hoy día la universidad ha encerrado espacios que antes eran de aprendizaje operante. Por ejemplo, en mi universidad básicamente es plumón y pizarra. O sea, no hay nada más que un plumón y una pizarra en esa universidad. Exacto. Exacto, sí, pues eso creo que tiene mucho que ver con lo que te comentaba hace unos minutos. En lo conceptual, la psicología la formación de los psicólogos como un espacio que requiere características específicas, nos permite visualizar que se necesita cierto instrumental para la formación, que la pizarra y el GIS no es suficiente. Se necesitan otras cosas, se necesitan cámaras y eso. Si se llegase a entender ello o impulsar ello desde políticas de Estado, pues estas personas que hacen eso tuvieran un mayor mercado, ¿no? Mm. Si tú prestas atención a esto que está haciendo Hayes, eh, fue porque tomó como campo, digamos, como espacio de investigación lo que ocurría dentro de la interacción terapéutica. Eso es algo, pues, esencialmente nuevo, que no se había estudiado muy a fondo. Se hicieron algunos estudios bien interesantes en los 60, me parece, pero fueron tirados por comisiones de bioética.
menciono uno rapidísimo que aparece en un libro en el segundo tomo del Control de la Conducta Humana. Un libro, bueno, son 3 tomos, en el segundo uno de pasta verde, ese lo editó Trillas, es un libro de los 70s. Ahí menciona un estudio que se hizo en sesiones psicoanalíticas, donde por medio de la masión de la luz eléctrica, de la luminosidad, podían generar comportamientos específicos en el usuario, ¿no? O en el paciente, comportamientos neuróticos. Y pues eso es interesantísimo, ¿no? Porque vendría a decirte que lo que ocurre dentro del espacio de intervención psicoterapéutica está en función de los cambios medioambientales de ese contexto, que puede ser que la persona no venga con los problemas que dentro del espacio terapéutico el psicólogo o el psicoanalista dice que está descubriendo, ¿no? Porque ellos creen que ahí dentro descubren cosas, ¿no? Y Stephen Hayes hizo mucha de la línea de su trabajo, de su producción intelectual, está en observar qué es lo que pasa en la interacción terapéutica, ¿no? Con base en el paradigma operante, ¿no? En el paradigma operante utilizando esto de los marcos relacionales, ¿no? Como que retoma el La de verbal las behavior, ¿no? intenciones y todo esto, ¿no? Pues sí, en sí son desarrollos que vienen del conducta verbal. Ajá, sí son desarrollos que vienen precisamente verbal. Ajá. Nada más para que no se olvide esas contribuciones que tuvo Skinner, ¿no? Desarrollo de instrumentos, desarrolló teorías, desarrolló epistemología, desarrolló generaciones de psicólogos, o sea, hizo un montón de cosas. Por eso actualmente quien dice que un Pinker tiene esa altura profesional, me digo, a ver, vete a leer a los clásicos, ¿no? Vete a leer a los clásicos para que sepas realmente que es un psicólogo que tiene una amplia producción que se enmarca en muchos espacios, Estuvo hasta trabajando en gobierno. Skinner trabajaba hasta para el ejército de los Estados Unidos. Watson también. Watson trabajó, no sé, para el ejército de los Estados Hasta Unidos, ¿no? publicidad Que tocó dicho sea de Watson. paso, lo corrieron, estuvo en publicidad, sí, o sea, eran un tipo de psicólogos muy arrojados, muy arrojados, convencidos, Oye, con convicciones, leídos, muy leídos. sí, sobre todo Watson, un tipo muy brutalmente culto. Eh, hablando de Hayes, ¿qué te parece? Yo he escuchado harta crítica en realidad de la teoría de los marcos relacionales, que ha servido más bien para crear más terapias que como para explicar en realidad o lo que otras teorías llaman como alianza terapéutica. ¿Qué te parece a ti el desarrollo actual? De Hayes, pues yo sí estaría de acuerdo, incluso me parece que ya te lo comenté, en que está más enfocado a la cuestión terapéutica, que no está desarrollando una teoría como tal, está desarrollando explicaciones sí viables para la intervención tradicionalmente llamada psicoterapéutica, pero tampoco veo que vaya muy lejos, ¿no? También porque los marcos, esta cuestión de los marcos relacionales, también no tiene demasiado jugo que digamos, ¿eh? Incluso si nos ponemos muy estrictos, los clásicos, los que estudiaron el condicionamiento clásico, descubrieron varias funciones que ahora se intentan explicar por medio de marcos relacionales. El condicionamiento clásico fue muy olvidado y tiene mucho jugo. Tiene mucho Le jugo. faltó Si yo me desarrollo, de hecho. dedicara a investigación, yo creo que esto pues sí. Ocurre que, mira, Skinner fue demasiado aplastante en lo que hizo.
pero él se dedicaba a estudiar conducta operante. Por eso se hizo a un lado, ¿no? Lo que podía decir el condicionamiento clásico, pero el condicionamiento clásico puede también explicar un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Las derivaciones semánticas y un montón de cosas, ¿no? Hasta el odio a políticos puede explicar el condicionamiento clásico, la publicidad la puede explicar el condicionamiento clásico, ¿no? Ajá, es un tipo de paradigma que posibilita explicar acciones reactivas y el ser humano está repleto de acciones reactivas, mientras que el condicionamiento operante explica la conducta propositiva, ¿no? Es decir, aquella conducta que parece que es voluntaria, aun cuando pues es función del medio, pero que parece que es voluntaria, ¿no? Uh-huh. Oye, vamos a ir cerrando ya esto porque estamos cerca del tema, pero quiero dejarte un espacio a ti y que tú me digas que algún comentario, alguna cosa que le quiera dejar a nuestra comunidad que está hablando. Ahora han habido entre 20 y 30 personas, pero esto lo escuchan cientos de personas después. Para ellos. Que les vaya, pues pues en primera instancia, pues que estudien los materiales que aquí se mencionaron, ¿no? Que estudien los materiales que aquí se mencionaron, que adquieran una posición militante, que, que defiendan la disciplina, que busquen posiciones de autoridad dentro del Estado, dentro de las funciones del Estado, eso es importantísimo, ¿no? Y, y que él, yo sugeriría que leyeran aquellos cimientos que se escribieron que se investigaron en el siglo XIX, que permitieron la emergencia de las escuelas psicológicas del siglo XX. La gran confusión de la psicología vino después de su fundación, ¿no? Y esa se da a finales del siglo XIX y más aún a principios del siglo XX, ya después, como por mitad del siglo XX, se viene a tergiversar todo. Pero muchos de los problemas de índole conceptual, tecnológica de la psicología ya fueron tratados previamente en el siglo XIX, por ejemplo, si les interesa esto de Freud, antes de estudiar a Freud, que estudien el romanticismo alemán. Es bien importante porque incluso Rudiger Safransky tiene un libro específico sobre el romanticismo alemán. Y es un libro de filosofía sencillito de leer, muy sencillito de leer, y eso aclarará muchas cosas. Eh, Sugeriría eso, sugeriría también leer a los materialistas del siglo XVIII, leer a Giordano Bruno. Es muy importante leer a este Bruno, él pues es de mucho antes del XVIII, ¿no? Pero también es dentro de las posiciones materialistas que fueron olvidadas, borradas del mapa. Hay que leer a Marx, Sí. porque si algo nos demostró la Revolución Rusa es que el materialismo es superior al idealismo y muchas de las corrientes históricas de la psicología son idealistas. Todo el cognitivo conductual está sustentado en el idealismo, en la metafísica. Si leyeran a los grandes materialistas, pues no tendrían ese tipo de problemas. Es necesario también leer a Aristóteles, estudiar a Aristóteles. Es necesario estudiar matemáticas para aplicaciones. El psicólogo que no tiene un manejo básico de matemáticas, de estadística, de técnicas de muestreo, pues está frito, ¿no? El psicólogo debe de manejar eso. Eh, También hay un material que yo sugiero, se llama, incluso fue quien lo escribió fue
el padre filosófico de Kuhn, de Thomas Kuhn. Se llama el libro del universo, del mundo cerrado al universo infinito. No recuerdo en este momento al autor, pero el libro se llama así, del mundo cerrado al universo infinito. Y también ese mismo autor escribió otro libro que se llama Estudios Galileanos. Lo que plantea en el estudios galileanos y en el otro del mundo cerrado al universo infinito es cómo la física logró también separarse de todos sus fantasmas. Durante mucho tiempo se creyó que los cuerpos físicos se movían porque también dentro de estos cuerpos físicos existían intenciones, que los cuerpos tenían una intencionalidad, así como ahora lo creen con los seres humanos, ¿no? Que dentro de nosotros existe casi una línea natural de desarrollo y lo único que hacemos, incluso eso del desarrollo es una metáfora, ¿no? Que viene precisamente del rollo, ¿no? Lo único que hacemos es irnos desenrollando, pero como si ya existiera una línea natural, eso es falso. Pero para poder entender eso, hay que leer cómo otros, los que sí lo hicieron bien, lograron separarse de todos esos fantasmas. Respecto a las pseudociencias, hay un material, se publicó, me parece que hace 1 año, 2 años, lo coordina Vicente Caballo, un psicólogo que no precisamente es un conductista así duro, pero sí es un psicólogo serio, al menos yo lo considero un psicólogo serio, donde hace toda una revisión crítica de las pseudociencias actuales, que son muchas, que las flores de Bach, la homeopatía y Ingenuo se llama el libro. Se llama Ingenuos y es un libro barato y es un material que puede ayudar mucho a cerrar bocas de todos esos charlatanes que hay por el mundo de la psicología. Otra cosa más, la psicología no es un campo ni de investigación ni de aplicación para hacer amigos. Esto no es de buena ondita. Los psicólogos están, bueno, buena ondita en México es de ser muy agradable y querer a, adaptarte en todos lados, ¿no? Los psicólogos somos personas que estamos, en especial los conductistas, estamos enfrentando todo un marco de prejuicios heredados de la Edad Media, de concepciones secularizadas que de base son falsas. El libre albedrío, la libertad de elección, el insight, que es otra, ¿no? El insight, o sea, eso es una metáfora de la iluminación divina, el insight. Y estamos enfrentando todo eso, y por lo tanto, lo que tenemos, lo que se requiere, lo que exige una disciplina que aspire a un estatus científico reconocido es estar presto hacia la pelea teórica, práctica, en campo, y que pues eso va a generar enemigos. Que no sé, yo haría el llamado, no se asusten si ven un día en un congreso un conductista peleando, pues no, ese es su trabajo. Los psicólogos no van a ser amigos, así como los físicos. Los físicos explican fenómenos de la naturaleza, no buscan amistades. Igualmente los psicólogos buscamos explicar fenómenos de la naturaleza, no estar haciendo amistades. Ni tenemos por objetivo que la gente sea feliz. Tal vez investiguemos a qué se refiere la gente cuando habla de felicidad, pero nuestro objetivo profesional no es hacer feliz a la gente. Tanto la felicidad como la tristeza es una cuestión constitutiva de la vida humana y debemos estudiarla.
Como los viejos marxistas estudiaban hasta el terrorismo, no estaban de acuerdo con los actos terroristas, pero tenían que estudiarlo. Por ejemplo, Lenin no estaba de acuerdo con los anarquistas, pero tenía que estudiarlos Era parte. para poder desmenuzarlos y para poder saber por qué eso no funcionaba. Y de igual forma los psicólogos. Debemos estudiar también las otras corrientes para saber por qué nos sirven y poder pues desmenuzarlas y que el fin es sustituir aquello, no sumarlo a nosotros, no es sustituirlo. Y que aquellos profesores, ya para terminar, que escriben libros, porque incluso por aquí tengo uno, que hace poquito estuve hojeando, de la psicología, de los planes de psicología como un acto plural, pues les están tomando el pelo. Eso del pluralismo es una perspectiva liberal, falsa, que parte de la quimera de todos nos podemos entender aun siendo diferentes. No, hay cosas en psicología que no pegan ni con Resistol 5000. Y pues básicamente eso. Oye, quiero darte las gracias, Eric, personalmente, porque a mí ha sido un gusto. Yo fui el que solicité esta entrevista, porque somos un equipo que trabajamos atrás de esto. Ha sido un gusto, para mí ha sido muchos años de leerte, de escuchar, de tratar de entender en realidad el contexto general de esto y ha sido un acercamiento muy agradable. Creo que hay muchos aquí en la comunidad que están muy agradecidos con tu página en general. Y además que hoy día nos entregaste una entrevista muy entretenida. Espero que podamos volver a repetirla en un futuro, ¿no? ¿Qué te pareció? Pues no la misma entrevista, pero sí No, otra, por ¿no? supuesto. Sí, Sí, no, porque no pues la no la misma, podemos ¿para qué copiar. digo lo mismo, no? En la segunda. No, pero mira, yo me encuentro abierto también porque este tipo de espacios son necesarios. Todavía hace 3 años atrás, nadie se arrojaba a hacer este tipo de espacios, ¿no? Éramos más desconocidos, ¿no? Ya ahora, incluso a mí me dio hasta cierta satisfacción cuando vi que entrevistaron a este Emilio Mm. por aquí. Emilio es muy difícil hasta donde yo sé que acepta entrevistas. Y es esa gente la que se le debe de empezar a abrir espacio para que puedan ir dejando sus semillitas. Así también empezamos muchos en esto. Yo, como lo mencioné en un principio, fue una profesora la que nos hizo leer un texto bien mal escrito, pero que hablaba de esto de Skinner, y desde ese entonces, que te estoy hablando como del 2011, no, ¿cuál 2011? Como del 2004 a la fecha, ¿no? O sea, así es como uno va haciendo su desarrollo, ¿no? Y ojalá y continúen estos espacios, que los apoyen, que compartan esto, que lo critiquen, porque también lo que aquí yo vine a decir no soy el papa, puedo estar muy equivocado en muchas cosas, y, y gracias, ¿no? Gracias por el espacio y por tomarse el tiempo de aquí llevar a cabo esta charla. Oye, muchas gracias a ti, Eric. De verdad la hemos pasado increíble. Yo, por lo menos, la he pasado increíble. Gracias a la gente por el apoyo. Mira, despedimos a Eric. Adiós. Y lo dejo con mis compañeros. Eh, Puede conversar nomás con tranquilidad con los demás, porque no va a pasar ahora para el público. Yo me quedo un ratito conversando con ustedes. ¿Les gustó, Eric? ¿Les gustó? ¿La pasaron bien? Eh, qué bueno que hayan estado aquí. Muy agradecido. Pónganle un me gusta a esto, compartan, no sean tan mezquinos. Tengo que estarlo señalando cada rato. Tengo que estar reforzando. ¿Les gusta eso? Eh, Bukame dice: un gusto escuchar de nuevo. Tuve la suerte de haber aprendido algo de su taller impartido en Acapulco. Oye, mira, una persona que estuve ahí. Oye, gracias al Sistema Attack, al Zaret, gente, a la Cometa Halley. Ustedes siempre son los fieles.
las fieles. Oye, muchas gracias a la gente que está escuchando también en Spotify, que de repente dicen que me olvido de nombrar, que hay mucha gente que escucha esto ahí mientras queda en el taco, mientras está en un viaje o mientras no tiene nada que hacer. Así que gracias a todos ustedes, la hemos pasado increíble. Se vienen próximas ediciones. El domingo, o sea, mañana, vamos a hacer un stream, como hemos hecho otro anterior, más de chill, donde podamos conversar nosotros, donde va a estar el Andy, la Caro, vamos a poder estar respondiendo algunas cosas, viendo algunos videos, sus memes, lo que sea necesario, con el fin de hacer una entretención conductista y anarquista. ¿Estamos, no? Ya. Oye, no, fuera... Muchas gracias a todos. No me cancelen. No me cancelen. Estamos, ya. Ya me está echando el Sabatak. Gracias, Sabatak, por esto. Ya, pues, que estén bien. Ha sido un placer. Como siempre, los dejo con la canción final. Esto es Aucaman. Ojitos negros. Adiós. Matador que queda el último sorbo. No es raro sentir que los problemas de este mundo solo yo los absorbo. Y voy al gatito en la ventana a despejarme, a escuchar buena música y con un copete relajarme. De nada sirve el fruto si el árbol está infectado. Hoy veo tanta gente cerca pero poca a mi lado. No quiero ser juzgado como tu Dios. Quiero enseñarle a un niño lo que papá no me enseñó. Y quiero reír, bro. Quiero olvidarme que la vida es injusta. Esto no es más de lo mismo y es que mi mente no se asusta en cantar la realidad que acompleja a mi hermano por el puto que dirán. Sinceridad es lo que hay en toda mi línea. Alcohólico, bohemio y amante de mi familia. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Ojito negro, mirada sin censura, viendo bajo del envoltorio de mis ataduras. Voy tranquilito y sin perder la calma. Unos dicen que anda muerto, otros que anda de parranda. Despertar porque el cuerpo quiso y no porque sonó la alarma. Rutina cancerígena que a mucho amiguito espanta. No soy presa de opiniones con mala intención, así que arranca. Y yo quiero liberación animal. No quiero que se sequen los tranques como el del Peral. Yo quiero que hasta los perritos te puedan rapear para que sientas como este hip hop te lleva a otro lugar. Entre piripipi, pam, ni mensaje explosivo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Queremos letras concretas, no 2 minutos de estribillo. Ok, eso es lo que queremos en los barrios, bro. Ajá, murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Murió la flor y sin ellas el bosque se marchitó. Busca la respuesta en la vida y no en la muerte, bro. Bolígrafos al aire, tardes opacas y vientos mueve containers. Por eso vuelvo y me voy, vuelo y no vuelo, pero canto. Soy el pájaro furioso de la tempestad.